Compañeros Global Ambassadors de Singularity University en diferentes capítulos del mundo, bienvenidos a este podcast. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenidos. Un gusto, Jorge. Excelente. Súper. Platícanos, Esteban, ¿de dónde eres? ¿Qué capítulo, en este caso, tú diriges? Soy de San José, Costa Rica, y el chapter específicamente es el de San José, Costa Rica. Christopher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí reunidos y para compartir justamente ideas, ¿no? Parte de lo que significa Singularity. Yo soy de Ciudad de México y justamente lidero el chapter de aquí de Ciudad de México. Y les preguntaría a los dos, ¿por qué están y cómo llegaron a Singularity University? Yo soy exalumni o alumni de Singularity. Estudié ahí un curso de liderazgo e innovación. Y llegamos ahí porque también somos partners de Google. Entonces, Google nos invitó a uno de los primeros eventos que hicieron de Singularity. Sí, y sí, por a través de Google, cuando Google era sponsor de Singularity, conocimos ahí a Peter Diamandis y a todo como el gremio ahí de Singularity. ¿Qué año fue más o menos? Ya hace más de 5 años. Muy bien. Gracias a su tiempo. ¿Y Christopher? Pues justamente una de las ventajas que nos da Google es que podemos asistir a ciertos eventos o ciertos entrenamientos. Entonces tuve la fortuna de poder acudir al Executive Program, al primero después de la pandemia, 2021. Entonces fue una experiencia interesante regresar y conocer a todo el equipo de Singularity en persona, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tomé la decisión de proponerme para liderar el chapter Ciudad de México y pues aquí estamos. ¿Por qué decidieron formar parte de Singularity University? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Y por qué estar dirigiendo, formando parte de un capítulo de la misma universidad? Sí, a mí originalmente me apasionaba mucho el tema de las tecnologías exponenciales, principalmente, de hecho, el tema de inteligencia artificial, que de ahí viene el nombre Singularity. Singularity viene de la singularidad tecnológica, ¿verdad? Que es ese momento donde la inteligencia artificial supera la inteligencia humana con creces y no se sabe qué va a pasar. Y eso siempre me llamó mucho la atención. De hecho, fue de las razones por las cuales me metí en el mundo tecnológico en general, ¿verdad? Esa hipótesis que había antes de esta teoría de una inteligencia artificial superior al hombre, pues me pareció muy llamativo desde épocas del colegio, universidad, ¿verdad? Sí. Yo, en mi caso fue un documental que me tocó de ver de Ray Kurzweil hace como 8 o 9 años. La singularidad está cerca en YouTube y dije, wow, qué interesante. Christopher. Ha sido una experiencia larga, tal vez. La primera vez que yo tengo conocimiento de Peter Diamandis es en una clase en mi maestría ya hace varios años con alguno de sus libros justamente sobre organizaciones exponenciales. Y en esa materia justo desarrollamos mucho este tema, ¿no? De cómo crear una organización exponencial. Y a partir de ahí me empecé a documentar mucho sobre cuál era este impacto. Además, mi experiencia en compañías de nube me ha permitido ver de cerca cómo la tecnología exponencial nos ha permitido ver un crecimiento que no habíamos visto antes en la historia, ¿no? Y bueno, justo me interesa que este tipo de tecnología pueda ayudar a nuestro país a poder resolver problemas de alto impacto y resolver problemas que a lo mejor históricamente no hemos podido hacer. Y precisamente para entrar en el tema, estamos viviendo una explosión de inteligencia artificial. No es nuevo para nosotros que estamos en Singularity University, ya lo veníamos diciendo desde hace muchos años. Ahí viene, ya veíamos el avance. Pero como estamos hablando de tecnologías exponenciales, como que hubo una nueva fase de esa exponencialidad, de ese camino a la exponencialidad de parte de la inteligencia artificial en este caso, y como que hizo su aparición, su explosión a nivel mainstream. Ahora todo mundo es usuario, está siendo usuario del famoso ChatGPT, y eso colocó a la AI en el primer tema de conversación de muchas reuniones, y es un tema muy importante, muy recurrente entre los empresarios, entre los líderes empresariales, porque si no aplican inteligencia artificial, corren el riesgo de quedarse atrás, corren el riesgo de que su competencia lo haga y su competencia sea más ágil, más rápida, en fin. Pero ¿cómo está afectando todos los sectores la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial de diferentes
ramas. Yo quisiera tocar el primer tema con ustedes, la personalización del aprendizaje. ¿Cómo está modificando la forma de entender la educación, el aprendizaje, esta inteligencia artificial, en cuanto a la personalización de la educación? Creo que lo más importante, hay países que ya han hecho pruebas en esto y que tienen ya vanguardia de años, principalmente en Asia. Hay experimentos de clases completas, universidades que adaptan los módulos, adaptan el temario, la dificultad, no solo al grupo, sino a cada persona. O sea, cada persona es como que tuviera un tutor o un profesor individual. Esa es la forma en cómo hay que verlo. Como que es una inteligencia individual. Personalizado. Al final es una inteligencia artificial, es un software que te da las recomendaciones, te da los programas, te adapta el contenido, te adapta los exámenes. Entonces, ya no es una evaluación estandarizada. Para mí eso es como el principal ruptura en educación, que me parece muy interesante, que ya no es como la misma vara para todos, ya no es algo estandarizado para todos, sino que más bien, si vos sos mejor en matemáticas, te va a subir el nivel de las preguntas en matemáticas, o si vos sos mejor en literatura, te va a subir el nivel de literatura. Entonces, va a ir avanzando conforme el estudiante vaya avanzando y poniéndole como retos cada vez un poquito más importantes para que el aprendizaje sea más profundo. ¿Vieron la presentación de Salman Khan, de Khan Academy, en los Súper meses? bien. Presenta precisamente su asistente, su profesor, su maestro digital con inteligencia artificial, ¿cómo le llamó? El Canamigo, algo así, ¿no? Pero es eso lo que tú platicas. Vamos a tener asistentes personalizados, probablemente en una especie de chat GPT dentro de tu plataforma de educación personal, el cual te va a estar motivando en las respuestas, no necesariamente dándotelas, sino llevándote a que pienses, a que enfoques, a que tú mismo obtengas esa respuesta. Chris, ¿qué opinas tú? Sí, es una evolución y un reto que vamos a encontrar ahora en la educación y en muchos sectores más, pero antes justo de platicar cómo veo la educación en el futuro con tecnología exponencial y específicamente con inteligencia artificial, en este caso, ¿no?, generativa, me gustaría justo plantear a qué le llamamos exponencial para que también quien nos esté viendo en este momento pueda visualizar en la mente qué significa, porque yo he encontrado este reto, ¿no? Muchas personas con las que platico al comentarles exponencial no acaban de conceptualizar qué significa. Entonces creo que Peter hace algo muy simple con una frase, ¿no? Comenta, si tú puedes avanzar 30 pasos, es 30 metros, ¿no? Sin embargo, si tú puedes ser capaz de dar estos mismos 30 pasos, pero de forma exponencial, le darías la vuelta 26 veces a la Tierra, ¿no? Exacto, los mismos. Entonces, de 30 metros a 26 veces vueltas a la Tierra es increíble la forma en que se conceptualiza exponencial. Y esto, claro, nos permite pensar a dónde estamos llegando hoy de una manera tan acelerada, ¿no? Y esa observación que hizo Gordon Moore de que se duplica el poder de los procesadores, en este caso los microchips, cada 2 años, habla de esa curva exponencial expresada en tecnología, porque el procesador casi es el alma de todas las tecnologías. Todas las tecnologías procesan información y tienen esa capacidad. Que se duplique su capacidad de procesamiento cada 2 años, wow, no es cosa fácil. Eso es lo que explica el crecimiento de las tecnologías, su capacidad que se duplica precisamente en cortos periodos de tiempo y por eso decimos, wow, ¿qué está pasando? Volteamos y es otra, porque no es lo mismo 1, 2, 3, 4, 5, sino 2, 4, 8, 16, es otro universo. Completamente. Correcto. Está detrás de este crecimiento exponencial. Ahora, en el ramo precisamente de la atención de los asistentes virtuales, ¿dónde los ven aplicados con estas capacidades de inteligencia artificial generativa? Chris, si quieres. Claro, creo que justo muy relacionado a lo que platicábamos sobre educación, va a haber una personalización, ¿no? Esta personalización nos va a permitir tener mucha información disponible de manera rápida e intuitiva, ¿no? Lo cual presenta también un reto para los asistentes actuales, ¿no? Esto es ahora cómo hacemos más fácil esta interacción y cómo podemos entrar a este mundo en el cual le vas a preguntar
más que con frases estructuradas, digamos como lo hacemos con asistentes hoy. Vamos a poderle preguntar conceptos que ni siquiera estamos seguros si los podremos nosotros mismos asimilar, ¿no? Es decir, ayúdame a crear mi agenda del día de hoy. Entonces te puede ayudar posiblemente a crear una agenda. Y yo me acuerdo mucho ahora de una película, seguro la recuerdan, es sobre un pequeño robot, ¿no? Que tiene cada uno de los niños, es una película animada, en donde cada niño tiene su propio robot, ¿no? Tal vez eso todavía se ve, un asistente personalizado para cada persona del mundo, yo lo veo factible. ¿Qué gran reto tiene Google en mejorar Google Home? ¿Qué gran reto tiene Amazon con mejorar Alexa frente a ChatGPT? Creo que ya están en los headquarters ahí dando todo para lograr precisamente esa visión, ese asistente que te acompañe. ¿Qué opinas de esto, Esteban? Creo que esa es una de las más grandes revoluciones que va a haber, ese asistente personal de lenguaje natural, que no es un poquito lo que estaba diciendo Chris, ¿verdad? Que no tienes que darle como esa frase pausada y con ciertos como palabras clave, keywords específicos para que entienda, sino que te lo puedes decir de la forma más natural posible, como si fuera un amigo, un familiar, y te entiende perfecto. Y no solo te entiende, sino que crea un montón de tareas o te hace un montón de funciones que típicamente no haría o que hasta la fecha no han realizado, como este caso de que te arme la agenda o que te saque una cita con el peluquero, que te saque una cita para cenar en un restaurante cercano de X tipo, ¿verdad? Literalmente es un asistente personalizado. De hecho, en mercadeo, que es un poquito más mi área, es algo que se viene viendo desde hace tiempo porque se dice que a futuro los negocios van a ser más bien como de inteligencia artificial con inteligencia artificial. O sea, va a ser la persona pidiéndole a su asistente que le compre un artículo y ese asistente, que es una inteligencia artificial, negociando con la inteligencia artificial de Amazon o algún otro motor, el artículo que uno quiere. Entonces es muy interesante porque al final ya las ventas dejan de ser como humano-humano y todo este tema de persuasión de la psicología del consumidor y los humanos va a cambiar a otra cosa. Porque quien va a comprar por voz va a ser un asistente virtual. Interesante esa interacción de varias inteligencias, 2, 3, interactuando a favor tuyo para lograr el objetivo. Yo me imagino un mundo, no sé ustedes, que voy a llegar muy pronto y me va a decir mi inteligencia artificial, ya sea de Google, de Amazon, en mi casa, me va a decir, Jorge, te presento los nuevos modelos de ropa para este verano. ¿Dónde quieres que te lo muestre? ¿En tu dispositivo o en la televisión? Ah, en la televisión, perfecto. ¡Wow! Perfecto. Ni yo lo hubiera elegido mejor. ¿De dónde sacaste eso? ¿Pero qué es esto? ¡Wow! No, y aparte, mira, tengo esto también para ti. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde quedó la mercadotecnia ahí? ¿Dónde quedaron los vendedores? ¿Dónde quedó todo el aparato de comercialización cuando estos asistentes me van a vender directamente a mí así? Y con realidad aumentada, ¿verdad? Incluso, realmente, ahorita que hablaste, la ropa te vas a ver vos mismo en el televisor, posiblemente reflejado, pasando la ropa, viendo cómo te queda el feed, ¿verdad? O sea, es como un mundo como casi utópico, futurista, como el de las películas que tal vez veíamos años atrás, pero ya se acerca cada vez más, o sea, sí es muy real. Te quedó muy bien, así de tipo los de Succession. ¿Te gusta esta? ¿O así te gusta todo? Listo. Perfecto. Ya, cómprala. ¿Y estos lentes te gustan? También, no. Sé que te gustan. Esa es la interacción que vamos a tener con estos asistentes cada vez más. Y la verdad que creo que planteaste ahora, Jorge, un punto bien importante, ¿no? Y justo lo empezaba ya a desarrollar, Esteban, en cuál es el impacto en las profesiones, ¿no? Y justo lo acabas de mencionar, en la parte de mercadeo, cómo va a cambiar. Yo creo que realmente lo que vamos a hacer es potencializar las profesiones, crear nuevos tipos de profesiones también. Y la inteligencia artificial no creo que realmente reemplace a las profesiones actuales, sino que las va a potenciar de una manera que podemos crear cosas que no imaginábamos ahora. Claro. Con lo que acaba de decir Chris, me parece muy importante el tema de las profesiones, relacionado justamente a temas de creatividad, de arte, de edición, porque va a potenciar, como está mencionando Chris, el trabajo. Lo que yo sí creo que va a cambiar es como la función de la persona específicamente. O sea, siempre se va a ocupar, pues, alguien que cree, que supervise, pero la forma en que lo va a ser completamente distinta, y eso ya ha pasado antes. Incluso a nivel de arte, por ejemplo, antes de toda la impresión era hecha a mano, con tintas, ¿verdad? Cuando no había nada digital, que no se diseñaba en digital, todo se diseñaba, digamos, en papel. Los arquitectos lo hacían todo a papel, con trazo, con plumas.
y luego se pasó a ser en computadores. Es un salto parecido pero exponencial, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, que es donde nos cuesta imaginarlo. Al final, si el arquitecto antes le tomaba pues X cantidad de tiempo hacerlo y con la computación tal vez le tomaba la mitad o un tercio, ahora tal vez le va a tomar 10 veces menos y por tanto va a poder hacer mucho más trabajo más creativo. La forma en cómo vamos a trabajar o explorar el mundo es lo que va a cambiar. Eso es como la metodología, la forma. Sí, nos va a quitar los chamberos, las chambitas que son repetitivas, que las hacemos hasta a veces inconscientes. Ejemplo, un editor pasa horas editando un documental o un video. ¿Qué opinan de esta aplicación que con inteligencia artificial generativa la edición empieza sola? Es cara la aplicación, pero yo creo que con el tiempo va a ser, en el corto plazo va a ser muy barato, pero ¿qué opinan de eso? Que ahora puedas editar este podcast, por ejemplo, en 10 segundos. ¿Qué hacemos con ese tiempo que liberamos? Bueno, pues tener ideas más creativas, de mayor valor, ¿no? Pienso yo. Sí, completamente. La tarea de la creatividad, de la innovación, justamente es una tarea fundamental, ¿no? Que ha sido complicado desarrollar históricamente en la educación, ¿no? En nuestros trabajos, porque las tareas repetitivas no nos permiten tener esta libertad de pensamiento igual lateral, ¿no? Hay algunas frases que dice que básicamente entre más pases tiempo sin estar tan concentrado en una tarea, te permite reconstruir estos pensamientos y ser más creativo. Entonces, si eso lo va a hacer la inteligencia artificial, pues me va a permitir a mí realmente ser creativo, innovador y tener ideas que hoy no estamos creando. Sí da miedo, por supuesto. ¿Qué va a hacer el editor? Yo he hablado con artistas que dicen, ay, Dios mío, sí me da miedo qué voy a hacer yo ahora con una pintura, si estoy viendo cosas con Stable Diffusion y estoy viendo cosas con Midjourney, que digo, Dios mío, al ratito que la gente no va a pedir un cuadro, lo va a hacer ahí. ¿Ustedes piensan, Esteban, Christopher, que hay gente que sí en un momento dado va a sufrir un desplazo? Sí, es muy probable que hayan ciertos empleos que se desplacen, eso ya ha pasado históricamente, en realidad no es nada nuevo. Te pongo un ejemplo típico, por ejemplo, antes cuando hacían tomas aéreas era un piloto y un camarógrafo y había como todo un crew, un staff haciendo una toma aérea y duraban horas por la estabilidad del helicóptero y demás. Ahora lo hace un dron y lo hace una persona con un dron y no ha habido como problema con eso, ¿verdad? Antes... Sí, igual antes, el ejemplo que puse antes del arquitecto, nos tenían dibujantes y gente que le corregía la edición y le borraba los detalles y verdad que hacía como todo el trabajo fino, y eso con la informática desapareció. Hay muchos trabajos, digamos, manuales repetitivos que ya han ido desapareciendo con el paso de los años y con nuevas tecnologías. Por eso les digo, esto no es nuevo. Es algo que se va a adaptar, pero usualmente surgen trabajos nuevos, surgen oportunidades de negocios nuevas, más bien, esa es la parte interesante. Que nos abre las puertas a todo un mundo que hasta ahorita no conocemos. Pero definitivamente tiene el lado de una innovación muy importante que se puede dar en el arte, en la creatividad, en las formas en que la inteligencia artificial generativa puede usarse. Por ejemplo, han visto ese cuadro, no recuerdo al artista, pero está en el MoMA de Nueva York, que es inteligencia artificial moviéndose de una forma mórfica, bellísima. Y eso yo no lo había visto, es una cosa que tiene cautivada a muchísima gente. No sé, hay muchas formas en que se puede aplicar esto de una forma maravillosa. De hecho, ahora que mencionas el tema del arte, me parece muy, muy valioso poner otro ejemplo ahí, que es cuando surgió la cámara fotográfica y todo el tema del cine, ¿verdad? Antes, la gente para tomarse un retrato, lo que hacía era que te pintaban un retrato y tenía que haber alguien que te pintaba y te tenías que quedar ahí 8 horas posando a que te hicieran el retrato y buscar una persona. Surgió la cámara digital, y bueno, la cámara, perdón, inicialmente no digital, surgió todo el tema de las cámaras, la fotografía, digamos, y ese tipo de trabajos apareció. Ya casi nadie se hace un retrato y posa en familia para que lo pinten, ¿verdad? Se hace una foto familiar. Sin embargo, si piensas la contraparte, surgió toda una industria de la fotografía, surgió un montón de artistas que son fotógrafos, surgió la industria del cine, surgió el séptimo arte, ¿verdad? Entonces, por un lado, sí, hubo empleos que, digamos, ya no existen. Este retrato a mano que te hacían antes, tal vez ya no está ese tipo de empleos, o es muy especializado, muy pocas personas tal vez piden hacer eso, pero más bien se amplió y surgieron un montón de empleos en toda una industria, digamos, audiovisual, una industria fotográfica, que antes esa industria no existía del todo. Entonces, algo similar es lo que va a pasar a nivel artístico.
Y ese justo es un reto que es parte de Singularity University. Es uno de los objetivos que tenemos en el Chapter Ciudad de México. Es cómo ayudamos a las personas a entender esta tecnología, a utilizarla y a justamente tener más herramientas para poder explotarla de manera positiva Claro. en su vida diaria y en sus trabajos, ¿no? Entonces, Sí. estamos en la antesala de algo que vamos a crear en conjunto. Y adaptarse, ser como agua, ser como aire, no ponerse rígido, decir, no, eso no es para mí, yo ya no lo entendí, eso es de mis hijos, yo no quiero, no puedo. No, sí puedes, sí debes. Abre la mente, sé que a veces cuesta adaptarse y entender otras tecnologías, pero hay que hacerlo. Yo ahorita estoy entendiendo los famosos APIs de ChatGPT, me estoy metiendo a cada una, investigando qué hace una y qué hace otra, y es abrumadora. De repente son muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, pero pues es como los rápidos, hay que subirse a los rápidos y disfrutarlo, pero si te pones rígido te caes de la balsa. Tienes que saber surfear en estos rápidos, ¿no? Pero hay que adaptarse. Yo creo que lo más importante ahorita es la adaptación. Completamente. Y también algo que me parece muy importante mencionar en cuanto a la adaptación y que podemos aprender rápido, es también esta visualización de la seguridad, ¿no? De los riesgos que puede implicar. Como siempre, cada avance y transformación que tenemos trae muchas ventajas y también trae riesgos que tenemos que medir para poder tener una experiencia segura. Y ahí es justo cuando vamos a aprender qué parte es la que yo puedo utilizar, ¿no? En mi trabajo, a lo mejor día a día o en mi vida, y cómo no exponer cierta información, ¿no? Cómo utilizarlo de manera responsable. Entonces, la educación va a ser fundamental en esta transformación. Sí, hay muchos muertitos en el camino. También cuando empezó la electrificación en las grandes ciudades de Nueva York, hubo muchos incendios, muchos electrocutados, murió mucha gente. Lo mismo con los carros, y lo mismo está pasando con los carros autónomos. Hay muchas víctimas, pero es parte de ese avance. De la innovación. Innovación a esta escala. Entonces, sí vamos a ver grandes riesgos, grandes oportunidades también. Mejora en la toma de las decisiones de las empresas. Este tema quiero tocarlo con ustedes, que es precisamente cómo la inteligencia artificial generativa puede analizar, puede tener todos estos datos complejos para proporcionar insights muy efectivos y recomendaciones comerciales. ¿Cómo ven esta tendencia que ahora es como una especie de oráculo donde están muchos yendo a tener conocimiento y mejorar los insights de la empresa? ¿Qué opinan de esto? Sí, el tema de los forecasts o predicciones a nivel empresarial ya existe, ya hay herramientas incluso que utilizan algún tipo de inteligencia artificial o big data o procesan grandes cantidades de datos, o sea, eso ya existe en el ámbito empresarial. Sin embargo, va a ser más robusto, más exacto, más rápido, con mayor cantidad de datos, mayor cantidad de variables. Lo que hablamos antes, según lenguaje natural, ¿verdad? Ya no tengo que programarlo, meterle un código o seleccionar un montón de botones, sino que le voy a preguntar, por decir a la computadora o al IA, mira, ocupo un forecast de las ventas para tal año y automáticamente me lo va a hacer y me lo va a graficar, ¿verdad? Entonces, hay mucha facilidad, rapidez en el uso y un mayor nivel de precisión o de exactitud. Así es como lo veo yo ahora, como que va a ser más fino esa predicción o más, digamos, precisa. No sé, Chris, ¿qué opinas? Claro, estos herramientas que hoy ocupamos, ¿no? Y ocupan las empresas, que ya es inteligencia artificial, ¿no? Ya ocupamos este tipo de herramientas hoy en día, en muchos lugares tienen una estructura, tienen ciertos datos que tienen, ¿no? Que pueden ocupar, e incluso tienen ciertas herramientas para presentar todo este tipo de información. Ahora el cambio es justamente cómo lo hago a partir de una nueva forma de visualizarlo, ¿no? Ahora le pregunto con lenguaje natural, pero además voy a poder conjuntar mis datos y posiblemente con otros datos, ¿no? Que puedo yo unir dentro de toda mi empresa y generar información que hoy a lo mejor no existe, ¿no? Y no solamente es analizar estos datos, presentarlos, tomar decisiones, sino posiblemente generar insights que no sabíamos que podemos tener a partir de este conjunto de datos, a partir de un lenguaje natural, lo cual simplifica mucho las tareas. Y también necesitamos un trabajo exhaustivo en la recolección de datos y en cómo vamos a tener una cultura de datos en todas las empresas. Calidad de datos, curación de datos, porque ahí muchos patinan en la curación, en la selección de buena data, porque un buen
input genera un buen output, pero si entra mal, todo se afecta. Tienes razón, la cultura de datos va a ser lo más importante. Yo les preguntaría, ¿qué tanto las empresas deben tener sistemas robustos de inteligencia artificial, plataformas un poco más tradicionales, y no integrar así rápidamente, ser un poco más cautelosos en integrar soluciones como ChatGPT por cuestiones de seguridad, como precisamente Apple lo hizo, de decir, no, los empleados no usen esto porque compromete la seguridad? También hubo un problema de hackeo por ahí, algo así. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Creo que es importante ese tema que acabas de mencionar, porque ya se ha hablado de que la información que le das, por ejemplo, a un chat GPT o artificiales queda guardada a veces en la memoria de esa inteligencia artificial y la puede terminar como usando para otra persona o para otro caso, ¿verdad? O sea, en algunos casos queda como ahí. Entonces, si es información sensible o es información, digamos, confidencial, no deberías de compartirla con herramientas externas, ya por un protocolo, digamos, de seguridad y manejo de datos, que era lo que estábamos hablando. Pero pongo otro caso, tal vez no una empresa tan grande o tan sensible, ¿verdad? Sino tal vez el caso de una pyme o una empresa más pequeña. Ahí sí puede hacer tal vez uso de estas herramientas como ChatGPT o algunas otras de inteligencia artificial, siempre teniendo ahí algún que otro cuidado, pero ahí sí puede hacer como uso tal vez más abierto, más sencillo, porque no hay tal vez información tan sensible como en una empresa de estas como Apple, ¿verdad? Que ahí cualquier datito que se les escape, cualquier palabrita, puede ser que era la próxima marca, el próximo nombre, el siguiente dispositivo y se les escapó por ahí, ¿verdad? Entonces, hasta... O Google, ¿verdad? Si en el caso de Google, o sea, cualquier empresa ya de cierto nivel o cierto volumen, sí tiene que tener mucho cuidado con ese manejo de datos. Chris. Sí, no, completamente. Y la idea es que seguramente vamos a tener dos tipos de herramientas. Las herramientas públicas para el usuario final, ¿no? Ustedes lo han comentado como ChatGPT o como BART que tiene hoy Google, es donde hay cierta cantidad de información y datos que está disponible ahí en Internet, hay forma de acceder a ella y podemos utilizarla para fines en el día a día sin poner en riesgo ningún tipo de datos o información. Sin embargo, debe haber otra en la cual debe haber un cuidado empresarial, ¿no? Es decir, ahora voy a tener mi ChatGPT o mi BART empresarial interno con mis propios datos, creando un modelo de inteligencia artificial propio en el cual me permita saber qué puedo decir, qué no puedo poner, ¿no? ¿Qué puedo compartir? Ese es el futuro. Entonces ahí va a haber inteligencias artificiales no solo personalizadas para nosotros como usuarios, sino personalizadas por cada empresa. Para empresa. Fíjate que tienes razón, por ahí va este asunto de la utilización de estos sistemas de lenguaje que se van a estar aplicando dentro de las empresas, pero pues no está mal que empiecen a explorar a cierto nivel tanto soluciones como ChatGPT como BART, que ya nomás estamos esperando que hable español porque es más, se complementa más con todo lo que hacemos, ¿no? Pero lo que han hecho en Google es maravilloso, de integrar en la suite completa soluciones de inteligencia artificial generativa, en PowerPoint que te sugiere las imágenes, es más, te hace las láminas automáticamente, en Mail que te sugiere los mails apropiados o la redacción, te la mejora, te la amplía, ya pícale y se fue el mail. En fin, está en todo, en el Excel también te hace las fórmulas automáticamente, te sugiere imágenes, textos, ideas, te resuelve la vida y eso pues ya estás utilizando, si utilizas la suite de Google, pues ya estás utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa que van a volver más ágil tu empresa, pues sin comprometer tu información, porque pues ya está ahí asegurada por Google, si tú confías en ellos, ¿no? Que muchas empresas lo hacen. Completamente, y justo ahí hay que también visualizar que la experiencia de usuario va a ser fundamental, y esto es algo que logró ChatGPT de manera exitosa, es decir, cómo ChatGPT pone justamente al servicio de las personas una interfaz con la cual permita, a través del lenguaje, ¿no?, poder interactuar con esta inteligencia artificial. Entonces, es el primer paso, pero ahora, como lo vemos en suites justamente de ofimática, en otro tipo de suites, vamos a ver más y más inteligencia artificial detrás, participando en algunas tareas. En el futuro no ven que ChatGPT ahora tiene un estreno maravilloso, brilla increíble, pero al final las grandes marcas que tienen tradición, seguridad, etcétera, como Google, como Microsoft, se quedarán con el pastel. ¿Qué opinas, Esteban?
Es una probabilidad. Ahí nada más acabas de mencionar un detalle que es importante, y es que Microsoft, la inteligencia que está usando es la de OpenAI, y al final es ChatGPT por detrás, ¿verdad? Entonces, También lo hizo. Sí. de cara al usuario, puede que ellos vean más la suite de Microsoft o la suite de Google, ¿verdad? Pero detrás va a estar ChatGPT y BART en el caso de Google. Entonces, sí es importante ver con qué alianza sale cada uno, con quién se conecta, qué tanto se abren, porque pareciera que ChatGPT sí va a ser un poquito de entrada más abierto, tiene como más plugins, como que se está abriendo más a conexiones terceras, y eso le puede dar una ventaja, ¿verdad? En ese sentido. Temporal, probablemente. Temporal, habría que ver hasta dónde, ¿verdad? Eso no sabemos. Hasta que salga Microsoft con sus plugins y salga Google con sus plugins, y Dios por mío. Supuesto. No, y habría que ver qué va a sacar Apple, por ejemplo. O sea, a mí se me tiene más intrigado aún, ¿verdad? Yo no creo que Apple se quede atrás. Pues sí que puede sacar Siri, ¿no? Mejorar Siri. Sí, ellos tienen su Siri de hace años. Estoy seguro que tienen que tener un research enorme atrás que no ha salido a la luz. Ellos todo lo manejan confidencial hasta que destapan la sorpresa, el pastel, ¿verdad? Pero habría que ver con qué salen las grandes tecnológicas en general. Incluso creo que Nvidia también está trabajando, hay varias empresitas grandes que están trabajando esos temas, ¿no? No es solo un tema de Google y Microsoft. Me encanta lo que hizo ChatGPT, que puso el cascabel, puso la zanahoria en la liebre, y Dios mío, todos han empezado una carrera a muerte, ¿no? Una carrera durísima. ¿Qué opinan de que se debe parar la inteligencia artificial, como lo sugiere Elon Musk y Wozniak? Yo creo que es un tema complicado porque las ventajas, ¿no? Y los retos son muchos, ¿no? Y esas personas son personajes que conocen este mundo de la tecnología por muchos años y lo han construido. Entonces, yo creo que esto es una perspectiva muy, muy personal, que si lo hacemos de una manera, digamos, respetuosa hacia los usuarios, con mucho cuidado de que no expongamos datos, y si planteamos de la mejor manera evitar sesgos en la inteligencia artificial, lo más posible tener una forma de interpretarla, ¿no? Estos términos que han nacido ahora a partir de poder entender qué está haciendo este tipo de inteligencia artificial, va a ser más fácil que podamos utilizarla sin necesidad de detenerla. Creo que el reto es que va a avanzar, no vamos a poder detenerla, van a generarse muchísimas empresas pequeñas utilizando una partecita cada quien ofreciendo un servicio diferente, entonces tratemos de usarlo de manera responsable. Vi una entrevista de 60 minutos con el CEO de Google, Pichard, y le entrevistaron, no sé si la vieron, le dice Pichard, necesitamos que nos regule el gobierno, queremos que nos regule el gobierno en el aspecto de inteligencia artificial, y dice el entrevistador, es la primera vez que veo una iniciativa privada, un CEO pidiendo que lo regule el gobierno. ¿Qué es esto? Pero ahora viene el dilema, el gobierno tiene la capacidad de regular este tipo de tecnologías, y ya fracasaron en regular las redes sociales, el Congreso no sabe ni de qué están hablando, porque precisamente probablemente no tengan la gente capacitada, como gente de Singularity University o futuristas en el gobierno, precisamente entendiendo cómo regular esto. Creo que ahorita hay ese gran dilema, no sé qué opinan. Esa disyuntiva me parece, me parece interesante eso que comentas, Jorge, porque más allá de la prohibición como un todo, que no lo veo como tal, me parece que lo que va a haber sí es como una cierta limitación o restricción de los gobiernos, que ya ha sucedido. De hecho, si no me equivoco, el caso de Google creo que no está en la mayoría de la Unión Europea o en los países europeos, justamente por ese tema, porque la Unión Europea tiene una regulación de IA y Google dijo, no entro hasta que lleguemos como un acuerdo, ¿verdad? O sea, de hasta dónde, o me dejan las reglas claras, o qué, ¿verdad? Porque ellos no quieren exponerse a una sanción, pero es un montón de temas. El CEO de OpenAI, de ChatGPT igual, dijo algo similar, o sea, ellos sí entraron en Europa, excepto creo que en Italia, porque los banearon igual el gobierno de Italia, algo por el estilo, pero ellos les dijeron igual, si no arreglan lo de la regulación, en unos meses nos salimos. Entonces, es un tema más bien, porque si te dejan sin esa herramienta es como que te dejaran igual sin informática, sin computación, fuera de internet, ¿verdad? Como que un gobierno diga, no quiero que mis usuarios tengan acceso a internet, porque obviamente tiene un montón de connotaciones negativas, entonces bloqueemos de todo el internet. No tiene sentido, ¿verdad? No va a funcionar. No va a funcionar, exacto. Precisamente tener una concepción muy grande, universal, de qué debe avanzar, qué no. Ejemplo,
este tipo de asistentes o novias virtuales como Annie, ¿ya la han visto? Hello, my friend. Hello, Annie. I'm with my friends of Singularity University. Say hello to them, please. Hello there. It's great to meet you all. How's everything going at Singularity University? Te entiende, sigue tu... es de OpenAI, está entrenada con un sistema de inteligencia artificial generativa, de lenguaje, y olvídate, agarra todo tipo de conversaciones y puedes llevar todo tipo de temas con ella, pero hay otras aplicaciones un poquito más fuertes, como la que hizo una influencer muy famosa que reprodujo su voz, no es la imagen, es su voz, y muy guapa ella, tiene muchos millones de seguidores creo que es Snapchat, y ella precisamente está ganando millones de dólares, pero es más sensual y sexual, y la gente está embebida con ella, o en el caso de Réplica, que tuvieron que pararla en Italia porque muchos estaban vueltos locos porque era abiertamente sexual. Entonces la gente sola, la gente con ciertas carencias emocionales estaba pero apegando a ellas con una pasión que llevaba a algunos al suicidio. Tuvieron que abrir líneas a la hora que pararon a Réplica y dijeron ya no más de esto. La gente se frustró al grado de supuestamente, según las crónicas, del suicidio. ¿Ustedes creen que se pueda pegar un ser humano como en la película Hair de una manera muy fuerte a estas inteligencias artificiales que conocen de ti, que te pueden manipular, etcétera? ¿Qué riesgos conlleva apegarse a estas entidades emocionalmente? Pues justamente estaba recordando al ver, ¿no? Esto que nos acabas de mostrar, estaba recordando la película de Hair, y es como que en tan poco tiempo se ha vuelto realidad lo que era ficción, ¿no? Muy poco tiempo. Es exponencial, tal cual. Enfrentados a esto. Sí, en exponencial, 10 ¿no? años, Entonces, una cosa así, ¿verdad? Sí, no más de 10 años y ya estamos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos tenido un poco de experiencia. Por ejemplo, hoy en día tenemos varias herramientas o varios de este tipo de herramientas después de la pandemia que nos ayudan a tener una terapia psicológica, ¿no? Nos ayudan a tener ayuda emocional. Claro, todas fueron con la intención de ayudar. Entonces, creo que ahí parte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de información, ¿no? Y entonces, con eso seguramente es un riesgo grande, creo yo, si dejamos que se cree todo bajo un esquema de falta de conciencia, ¿no? Sin embargo, bueno, puede existir, ¿no? Tenemos que estar listos con la educación suficiente también. Porque hay sesgos y la inteligencia artificial toma formas que a veces no podemos controlar. Ejemplo, la chica, esta influencer, dice que empezó a salirse de control y empezó a ser más sexual de lo que se pensaba, de lo que ella había proyectado. Y tuvieron que entrar en emergencia a parar y a cambiar cosas. Ese es algo que sí, pues no sé, no está en juego y habría que ver si ahí se regulan, si ahí entra la regulación. No toda la gente puede o debe tener este tipo de inteligencias artificiales. Ejemplo, puede acceder a este tipo de inteligencias artificiales porque corre riesgo a la salud mental. Los niños decían no pueden acceder a este tipo de inteligencias porque obtienen respuestas de alguien que parece un ser humano. Entonces, bueno, ahí están los grandes asuntos de hoy, ¿no? Y los políticos parecen no estar ahí, pues están en las siguientes elecciones, pero no están viendo por las siguientes generaciones. ¿Qué va a pasar? Sí. Todo esto, ¿no? Ese tema que comentas de los jóvenes o los niños me parece súper interesante en realidad, Jorge, porque es donde se puede ver más la afectación y ha pasado históricamente desde el uso de Internet, las computadoras en su momento, luego con los celulares, luego con las redes sociales, ¿verdad? O sea, todo ese tema ya como escalando y siempre donde se ven más estos casos es en jóvenes, en adolescentes, en niños que no deberían de tener uso de esas plataformas. Incluso hoy en día no es recomendado que un niño pequeño, digamos, de 5 años tenga acceso a un teléfono libremente, a un celular, a internet, ya por todo lo que puede encontrar hoy en día, ¿verdad? Entonces, menos si le metes inteligencia artificial, deepfakes, todo este tema que estás hablando se vuelve todavía más complejo. Entonces, eso... En efecto, hay que regularlo, pero también eso empieza desde la casa o desde la familia. Tal vez sí tocar un poco ese tema, porque obviamente el gobierno puede haber una ley. Google o Facebook, por ejemplo, ellos tienen que muchas aplicaciones tienen que ser de mayor de 13 años o mayor de cierta edad. Pero y si el papá se lo da a su chico o a su hijo, y igual le pone que tiene otra edad o que nació en otro año, se saltan los filtros, ¿verdad? Entonces,
En tema de educación, que hablaba Cris, en casa, educación, creo que en las familias, en las personas, es un tema muy importante. ¿Dónde quedará el maestro cuando tú cada vez estés más apegado a discutir los temas con tu asistente o tu tutor con inteligencia artificial? ¿Qué rol va a tomar el maestro físico? Lo veo más como un guía, como un acompañante. De hecho, en algunos modelos educativos, más que todo en preescolar o en más jóvenes, se ve de esa forma, ¿verdad? Que es como un acompañante que te motive más. Para mí hay que hacer uso, hay que integrar esta inteligencia artificial en las escuelas o en los colegios, pero de manera guiada, de manera, digamos, de la forma correcta, verlo como una herramienta, así como en algunas escuelas y colegios también sean clases de computación o de informática que te enseñan a usar la computadora, internet, que te enseñen a hacer el buen uso de la herramienta. Creo que es importante que tengan esa educación en las escuelas o en los colegios y que no lo restrinjan, que es lo que ha pasado en muchos colegios hoy en día, en las escuelas. Es como, no, como pueden hacer trampa o pueden usarlo para malos fines, lo restringimos y no se permite el uso ya de inteligencia artificial o computadoras o internet. Porque van a fracasar los maestros que prohíban usar a BART o a ChatGPT. Correcto. No, eso no es el futuro. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo genero correctamente en equipos, no sé, para generar valor? Claro, y además yo creo que va a generar también una preparación mucho más profunda de los maestros, ¿no? Esta idea de ser los maestros un guía, obviamente es algo que se ha pretendido siempre, ¿no? Es que yo pueda adquirir mi conocimiento y que el maestro nos pueda ayudar justamente a guiarnos, ¿no? Sin embargo, ahora con estas herramientas, esto se va a cumplir aunque no lo queramos, ¿no? Y entonces este guía tendrá que evaluar cómo puedo acercar el conocimiento correcto o cómo puedo modular lo que están aprendiendo, pero a través de herramientas tecnológicas que voy a tener que aprender. Entonces, sí, cambia la educación y va a haber una preparación más profunda, ¿no? De los maestros en temas. Pero además, creo que la parte fundamental es que el pensamiento crítico tiene que ser hoy, ¿no?, fundamental. Sí, es como un periodista, debe estar formado, maneja información y tiene que checar sus fuentes, tiene que filtrar, tiene que saber que eso no es verdad, que eso es mentira, que eso es un fake. El periodista tiene esa mentalidad y hay que formar a los alumnos como auténticos periodistas de información. Están manejando fuentes de todo tipo. Los mismos BART y ChatGPT tienen que confirmar la información, no decir esto es la verdad. No hay verdades absolutas. Entonces, tienes que tener ese pensamiento crítico constante. Como investigadores incluso, no solo como periodistas, en general como investigadores, como research. De hecho, se vislumbra mucho en más bien fomentar el trabajo en equipo, o sea, que los alumnos trabajen en equipo, interactúen entre ellos, que resuelvan problemas, un poco como la visión de Singularity, que es, te ponen un grupo de personas y te ponen un proyecto a resolver un problema y haces uso justamente de herramientas o tecnologías exponenciales para taclear o abarcar un problema, solucionar un problema que es muy grande, que es difícil, o sea el tema de la escasez de agua, de la hambruna, de ciertos temas económicos globales, que la inflación o esto o lo otro, podrían unos jóvenes llegar a resolverlo con ayuda de la inteligencia artificial o proponer una solución viable al menos. Totalmente, y pueden contribuir a problemas reales de la sociedad, de la comunidad. Lo que proponemos en Singularity University en los capítulos, utilizar estas tecnologías para solucionar problemas de la localidad. Agua, contaminación, inseguridad, pobreza. Si aplicamos estas tecnologías en equipos, si la educación se tiende hacia allá, todo lo podemos entre todos. Todo lo podemos entre todos, vamos a ser muy poderosos. Pero si lo utilizamos para enajenarnos, para volvernos... entretenimiento, incluso tipo TikTok o tipo red social, ¿verdad? Nada más banal, ahí no. No, en la red social estar nada más viendo ahí a los amigos. Y no hay tanto que aprender, tanto conocimiento que aplicar en este momento que es un desperdicio de tiempo. Y esa es una gran oportunidad de la educación y de gente como ustedes que está comunicando este tipo de ideas, de los maestros también es la gran oportunidad. Hacemos un llamado a todos los maestros para que entren a este nivel y sean los líderes dentro de sus comunidades, en armar talleres de inteligencia artificial generativa para que con los alumnos y con otros maestros adquieran nuevas formas
de educar a los alumnos, que aprendan de otras fuentes, ¿no? Sí. En fin. De hecho, Jorge, algo muy importante que mencionas en el tema de los alumnos y también rescatando un poco el tema de la política que mencionaste antes, es la velocidad de adaptación al cambio. Creo que ese es el reto más grande a nivel social, a nivel político, a nivel de leyes, reglamentario y demás, o colegios, etcétera, porque no es que el ser humano no tenga la capacidad, o sea, posiblemente tanto los políticos como los profesores se podrán adaptar, pero tal vez se van a adaptar hasta que ya forzosamente se vean obligados a adaptarse o hasta que ya sea como algo inminente, ya hayan pasado años o décadas, ¿verdad? Y no les quede como de otra. La típica persona como que se queda ahí, no hace nada, no cambia, hasta que ya casi que se ve obligado por el sistema, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que deberíamos evitar, porque con esta tecnología exponencial el tema es que el cambio viene muy rápido. Se puede dar en 2, 3, 4 años y sí, tal vez no sea tiempo suficiente para que un profesional, un profesor o un político se adapte, ¿verdad? O las leyes se adapten. Y que haya un respeto de la gente constante y que descubran, porque lo van a descubrir tarde o temprano, que van a tener que capacitarse constantemente. Esto va a ser de por vida. La universidad de 6 años se acabó. Sí, completamente. Y ahora sí nos vamos a convertir en estos personas que aprenden siempre, ¿no? Hay un término justamente que lo refiere, ¿no? Un eternal learner, ¿no? O un work, o una persona que aprende básicamente toda la vida. Y eso es fundamental, pero también creo que la responsabilidad, como lo decías, ¿no, Esteban? Es los gobiernos tienen que entender cuál es la responsabilidad de preparar a las personas para poder recibir esta tecnología, lo cual nos va a permitir utilizarla de mejor manera y evitar también que haya un retraso en la adopción, pero más allá, un retraso porque no estoy listo para ocuparla, ¿no? Y porque no me siento capacitado también. Entonces, hay que cambiar no solamente la mentalidad a partir de nosotros como personas que vamos a aprender toda la vida, sino también la responsabilidad que tenemos los que ya conocemos, ¿no? Y ahora los gobiernos que van a tener esta responsabilidad de habilitar a las personas. Algo que quiero mencionar que me parece importante es un tema de cambio como de mindset, como de forma de pensar, como filosofía de vida en general, que antes te educaban, o hablando de generaciones tal vez un poquito anteriores, este hecho de que ibas a la escuela, el colegio, te graduabas, ibas a la universidad, ya tenías como tu vida resuelta, ¿verdad? Tenías el título, con ese título ibas a trabajar y trabajabas de por bien eso y estabas esperando como la pensión y pensionarte, ¿verdad? Y como este sueño de tener tu casa, tus hijos y ya, y como que había un camino trazado. Ese camino se está, digamos, modificando, se está rompiendo, o sea, ya no es viable, o yo por lo menos no lo veo viable más a largo plazo, por un tema de que incluso a nivel poblacional, y cada vez la pirámide pues, de población se va a invertir, o sea, va a haber más adultos mayores, el sistema de pensiones en la mayoría de países está denotando ciertos problemas y los va a notar a futuro. Entonces, incluso el hecho como de me estudio solo una vez, me gradúo y trabajo de por vida en esto y espero hasta una pensión, como que ese mindset ya no es válido. Desde pequeños yo veo el hecho más bien de mantener esa curiosidad, porque los niños lo traen. Más bien siento que en el sistema como que esta idea se los quita, como esta idea de tienes que estudiar hasta tal año, hasta tal fecha y luego eres libre, haces lo que quieres y te pensionas. Ahora esto ya no va a suceder y más bien es un tema de aprendizaje constante, curiosidad constante, creatividad constante, trabajo en equipo constante, que como te digo, los chicos lo traen, los niños lo traen desde pequeños, solo que el sistema como que más bien se los va de cierta forma restringiendo, limitando porque les promete o les enseña otras cosas, pero más bien es mantener esa como curiosidad por toda la vida prácticamente y lo vas a poder tener hasta que tengas 70, 80 años sin ningún problema. Puede que seas hasta una persona productiva y contribuyas a la sociedad de manera indefinida porque la inteligencia artificial te lo puede permitir. O sea, te va a dar facilidad para crear desde cualquier lugar, casi que con tu pensamiento, que no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Pero aquí hablamos de que le hablas a la inteligencia artificial y le dices, mira, ocupo tal cosa, ocupo crear esto, ocupo hacer el otro. Pero hay un punto donde se ve que ya ni siquiera tienes que hablar, ¿verdad? Que te pones un chip, un casco, unas gafas o algo y casi que te lee la mente. Entonces, tenemos que entender que ahorita estamos en una etapa de inteligencia artificial muy narrow, que hace una cosa cerrada, específica. Más cerrada, pero vamos a la inteligencia artificial que ya general. En unos años, en un par de años, a inteligencia artificial general, que es otra etapa donde ya va a pensar y hacer cualquier cosa al mismo tiempo. En fin, podemos tomar otro programa para analizar esas 3 etapas, hasta la superinteligencia artificial del 2045, que ya es la singularidad en la que nosotros
pues estamos inmersos e investigando cada vez más, de ahí el nombre Singularity University. Ahí vamos a estar en la etapa de superinteligencia artificial. Y bueno, pues no sé si estemos listos para pensar y ver ese futuro y adaptarnos al mismo desde ahorita. Yo no lo veo en la política actual y eso me preocupa, porque no están construyendo nada hacia allá y los va a tomar por sorpresa y cada vez más y cada vez más. Es mejor ver esa realidad e ir caminando más o menos hacia allá, que de repente te sorprenda y disloque y te genere crisis, en lugar de, pues vamos caminando hacia allá. Hay sociedades que ya lo han entendido más. Ejemplo, Dubái. Dubái va mucho hacia allá, a diferencia de otras sociedades, ¿no? Latinoamericanas que viven incluso como que añoran o desean irse al pasado, cosa que me parece muy peligroso. Ante este crecimiento exponencial, lógicamente, tienen probablemente la reacción psicológica de irse al pasado, como de huir de esta realidad. Como que el pasado fueron tiempos mejores a veces, ¿verdad? Es como que la gente tiene esa idea, pero no siempre es cierto, es más como una ilusión. No, es muy bonito, a mí me encantan los discos de acetato, pero ya no existe eso, ¿no? Es muy bonito, los oldies, el recuerdo, pero para verlo, pero eso no es la realidad. Completamente. Y ahí me gustaría añadir la parte de educación, que a lo mejor tenemos que construir dos tipos de educaciones. Uno va a ser el cómo utilizo estas herramientas de manera efectiva para mi vida, pero la otra es cómo, como una sociedad, construyo este tipo de herramientas. Entonces, matemáticas, ¿no? Matemáticas, estadística, datos, aprendizaje de máquina, cómo crear estos algoritmos se vuelve hoy fundamental, ¿no? Para llegar a esta parte de machine learning, deep learning, inteligencia artificial generativa. Tiene un respaldo de mucho conocimiento de matemáticas que necesitaríamos reforzar también en sociedades como la nuestra. Ha sido interesantísimo platicar con ustedes en esta primera sesión de encuentro de ideas con los Singularians, con los Singularities de diferentes lugares. De verdad disfruté mucho este encuentro. Yo creo que debemos volverlo a tener próximamente para seguir platicando y discutiendo estos temas, ¿no? Que me parecen importantísimos, torales en este momento. En conclusión de esta primera edición, Esteban, Chris, ¿cuál sería su conclusión? De mi lado, el tema del aprendizaje, creo que es vital que hayan estos espacios de divulgación para que las personas se enteren de lo que viene y para que las personas puedan tomar decisiones más acertadas, puedan educarse, puedan informarse. Y cuando hablo de personas, hablo de los profesionales, los profesores, los políticos, los educadores, ¿verdad? O sea, todas las personas que están ahorita en control, digamos, de la sociedad o que pueden tomar acción en la sociedad deben de estar informados y tomar acción en este tema, no quedarse dormidos, ¿verdad? Eso es creo que mi conclusión principal. Infórmense, edúquense sobre el tema y aprovechenlo lo más que puedan. Christopher. Sí, muchas gracias también por este espacio. La verdad que ha sido muy nutritivo porque podríamos tener un programa o una sesión de estas para cada uno de los temas, ¿no? Y ojalá lo podamos tener más adelante. Claro. Yo sí me llevo algo muy parecido junto con Esteban, ¿no? La educación es fundamental, pero si nos vamos un poquito más atrás, el mindset. Necesitamos crear un mindset, una forma de pensar que nos permita la búsqueda del conocimiento, la búsqueda también de las mejores formas de utilizar este tipo de información, este tipo de herramientas, pero además tener esta idea de que podemos construir, ¿no? Podemos construir un mejor futuro a partir de estas herramientas si lo hacemos con el mindset correcto. Pues yo coincido con ustedes, es una gran oportunidad de aplicar esta explosión de inteligencia en cosas precisamente inteligentes, que es crear una civilización avanzada, una civilización de la cual nos sintamos orgullosos aquí en la Tierra, tan orgullosos que queramos replicarla en otros planetas. Una verdadera civilización interplanetaria, pero partiendo de eso, de crecer en inteligencia, de mejorar este entorno lo mejor posible en nuestra sociedad, para que esto mismo queramos replicarlo allá, en la Luna, en Marte, en donde quieras, este tipo de civilización
Es la oportunidad de un renacimiento, de crear un renacimiento a través de la inteligencia, pero tenemos que tener una visión. ¿Cómo son nuestras ciudades del futuro? ¿Cómo son nuestras convivencias humanas del futuro? ¿Cómo lo aplicamos para el bien? Para el bien de los seres humanos. No para la enajenación, no para el mal ni cualquier otro motivo, sino para construir el orgullo de la civilización humana. Cuando parece que más está colapsando en el abismo, es ahí donde vemos la realidad. Y ojalá tengamos ese impulso de crear la más bella sociedad jamás vista en la historia de la humanidad. Esa es la oportunidad que tenemos, creo yo. Totalmente de acuerdo, Jorge. Tenemos una gran responsabilidad y afortunadamente somos parte de este equipo que está tratando de crear esta conciencia y de crear esta realidad que estamos buscando. Tenemos que generar esta realidad como da lugar, no nos queda otra. El mejor de los mundos posibles. Correcto. Señores, Singularity University, capítulos que están creando y luchando porque este pensamiento sea en todos los países de habla hispana. Esteban Vallejo Ramírez, gracias por estar aquí. Christopher Ávila, muchísimas gracias también por estar aquí en esta reunión de Singularity University. Muchas gracias. Un gusto, Jorge. Un gusto por la invitación, de verdad, gracias. Adiós. Encantados de estar acá y esperamos se repita más adelante. Así será. Seguro. Gracias, Jorge. Gracias, Esteban. Una sesión tremenda para aprender, ¿no? Y para colaborar. Increíble. Un gusto. Igualmente.